Está mi reloj por ahí. Así estoy viendo la hora. Perdido estaba yo, seguro de encontrar a alguien que me iba a guiar hacia la verdad. Ni uno encontré. Solamente tú, el único que me amó. Mi corazón te doy. Tu presencia yo siento en mí. Te escucho hablándome. Tú eres la luz que yo veo. Tú eres mi amigo. ¿A dónde puedo ir? Que tú no me pudieras encontrar. Oh Señor, tú siempre estás allí. Quiera que yo voy, tu presencia yo siento en mí. Quiera que yo voy, te escucho hablándome. Quiera que yo voy, tú eres la luz que yo veo. Tú eres mi amigo. Hola hermanos, hermanas, ¿cómo están? Una vez más, ¿cierto? Estamos reunidos aquí en Nueva York para transmitir, ¿cierto?, a todo el país de Chile. Bueno, no, estamos aquí desde Estación Central, ¿cierto? Y hoy día tenemos, vamos a iniciar una serie de estudios sobre el libro Apocalipsis, ¿ya? Para muchos un libro complejo, pero ya vamos a entender que no es un libro difícil de entender, porque si fuera difícil el Señor no lo hubiese puesto, ¿cierto?, como parte del canon de la Biblia. Y hoy día el libro debe ser uno de los libros que debe ser leído, comprendido, entendido y aplicado en nuestra vida diaria, porque sabemos que desde el momento que el Señor le dice a Juan que escriba lo que él ve, es el momento en que la iglesia debe comenzar a ponerse, digamos, a la orden del Señor y en obediencia a su palabra inminente. Pero bueno, antes de iniciar todo el tema de hoy, vamos a comenzar cantando, ¿ya? Y estás solo ahí. Y hoy día estoy solo porque la verdad es que Fabián no tiene ni un brillo y mi esposa ¿ya? Pero estoy haciendo harto. Ya parece pulpo. Bien, vamos a cantar al Señor, ¿cierto? Ahí donde usted está, prepare su Biblia, prepare su cuaderno, su diccionario bíblico, todo ahí, digamos, todos los recursos que tenga para este estudio de la palabra de Dios. Cantamos al Señor. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución.
que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, oh Salvador, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. 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 Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Sí, Señor. Amén. Amén. Bendito es el Señor. Y vamos a orar. Vamos a orar, ¿cierto? Para pedir la guía del Espíritu Santo, ¿cierto? Del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo, para esta enseñanza de la palabra de Dios, que más que ser una enseñanza, una exposición, digamos, de un monólogo unidireccional, pretende ser una especie de conversatorio, ¿cierto? Donde usted puede exponer sus dudas, sus inquietudes, aprovechando esta instancia, porque creo que en la casa no lo va a hacer si no hay alguien que le esté chicoteando con la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Eterno Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, adorándote y alabándote, Señor, dándote las gracias por esta instancia que tú nos das, Señor, de estar reunidos delante de tu presencia, poder, Señor, compartir tu palabra, y que el día de hoy, Señor, lo que vamos a escuchar pueda bendecir nuestras vidas, Dios, para que podamos alabarte y adorarte no solamente con el corazón, sino también con la mente y con todo nuestro ser. Pido la ayuda de tu Espíritu Santo y que lo que hoy día vamos a compartir
glorifique a Cristo en nuestro corazón y una vez más Él sea exaltado en nuestra vida. Todo lo pedimos, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, de la producción me dan un aviso. Ahí va saliendo el horario. Ah, el horario. Horario. Ya. Ok. Bien. Bueno, quiero iniciar, antes de ir al libro Apocalipsis, ¿cierto? Usted ahí tiene el libro Apocalipsis en su Biblia. Si no lo sabe, es el último libro de la Biblia, ¿cierto? Es el último libro de la Biblia. Y esperamos hoy día hacer trending topic, ¿cierto? Es decir, todas aquellas personas que usted durante la semana, estos días le ha hablado del Señor, hoy día también se conecten, ¿cierto? Para recibir palabra de Dios a sus vidas. Amén. Amén. Pues bien, vamos al libro Apocalipsis, ¿cierto? Último libro de la Biblia. Y vamos a compartir a través de ella. Vamos a compartir a través de ella. El versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bueno, a modo de introducción vamos a ver algunas características, ¿cierto?, de lo que es el libro Apocalipsis. Información que es importante para poder entender el libro Apocalipsis, tanto como lo hacemos cualquier otro libro de la Biblia, cuando hablamos sobre el autor, hablamos sobre los destinatarios, hablamos sobre el contexto cultural, ¿cierto? Hablamos sobre ciertos antecedentes importantes que se dan en el contexto, en la historia misma, cuál es el propósito como tal. Y en el libro Apocalipsis la mirada es exactamente la misma. Por eso es que es importante que entendamos que todo lo que es la Biblia como tal, ¿cierto? Habla del plan de Dios, desde principio a fin. Y quizás nos podemos encontrar con dos dificultades. Primero, que no podamos comprender el tema como tal, debido a la falta de información que tenemos, y por eso no nos permite relacionarlo de inmediato. O lo otro también tiene que ver mucho con el clima de rechazo, ¿cierto? La otra dificultad puede ser el clima de rechazo que hoy se da. Y eso tiene que ver con este pensamiento postmodernista, esta idea de reinterpretación o la deconstrucción. Es decir, la persona lee y entiende de acuerdo a lo que le parece, ¿ya? Por lo tanto, esas podrían ser algunas dificultades. Pero hay que tener cuidado, porque nosotros no podemos imponer ni anteponer nuestros criterios, ¿cierto?, a lo que la palabra de Dios ha establecido. Para ello, es importante también entender que hoy en día los valores, ¿cierto?, los principios están desdibujados, y no existe diferencia casi alguna entre bien y mal. No lo podemos definir. ¿Por qué? Porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, como expresa la palabra del Señor. Son tiempos complejos, y eso también nos lleva a que hoy en día podamos tener menos luz, no porque la palabra de Dios no tenga poder, sino porque definitivamente en nuestra vida no hay la luz de Cristo. Recordemos que para entender la palabra de Dios primero debemos haber nacido de nuevo, como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Si usted no ha nacido de nuevo, tiene que pedirle al Señor que le dé la nueva vida que viene del nacimiento en nuestra mente por causa del arrepentimiento, ¿cierto?, del cambio de mente. Eso es la palabra arrepentimiento. Y también tenemos que sumar a esto que dentro de este contexto de deconstrucción está estas nuevas, ¿cierto?, y distintas creencias y prácticas que están llenando el vacío espiritual que hay en las personas, principalmente porque la gente necesita esperanza, la gente necesita confianza, necesita creer en algo y en alguien, y cuanto más extraño, cuanto más místico pueda ser, entonces la persona más lo acepta. Aun cuando esto habla de una necesidad espiritual relevante en las personas, fíjese que la paradoja es que menos gente se integra a la iglesia cristiana, menos gente cree en la palabra de Dios. Por eso es que Juan el apóstol, del cual lleva su nombre, ¿cierto?, a él se le ha indicado escribir las cosas que ha visto, las cosas que son y las cosas que serán, ¿cierto?, hablando del pasado, el presente y del futuro, de toda la humanidad. Esto también nos da a entender que la visión que tiene Juan en el libro Apocalipsis es que él tiene que escribir lo que él ve, ¿ya? ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque podemos validar
lo que tenemos en el libro Apocalipsis, porque hoy en día existen las ruinas de esos lugares donde estuvo Juan. Por ejemplo, en la isla de Patmos, cuando estuvo exiliado ahí, donde escribe, donde sí recibe la revelación del libro Apocalipsis. Podemos ver, tenemos aún todavía, ¿cierto? Éfeso, tenemos Esmirna, y está en la ruina en ese lugar. También hay que explicar a modo digamos, de información importante que tenemos hasta el capítulo 3 del libro Apocalipsis a la iglesia presente. Ya a partir del capítulo 4 la iglesia no se va a mencionar más hasta el final, cuando ya la vemos como la esposa ataviada que está, ¿cierto?, en las bodas del Cordero. No olvidar, hermanos, no olvidar que hoy en día toma más fuerza, sobre todo a raíz de la pandemia, ¿cierto? Y en los últimos años, desde el siglo XX hasta ahora, ha tomado más fuerza la doctrina de los postreros días, ¿cierto? O la doctrina de la escatología. Y en eso entonces tenemos que tomar bastante precaución para no interpretar muchos acontecimientos que pasan en el mundo como si dijera, oye, la Biblia lo decía. ¿Ya? Recordemos que hace el año 2001, cuando ocurre el derrumbe de las Torres Gemelas, ¿cierto? Algunos ya buscaban en el Antiguo Testamento validez para decir, oye, la Biblia dijo que habían dos columnas altas que se derrumbaron. Y ahora con la Ya. pandemia igual. Y ahora con la pandemia también, porque es cierto que soltó el caballo amarillo y aquí y allá y toda la gente, oh no, si la Biblia lo decía. Entonces por eso es que debemos tomar algunas precauciones cuando leemos, porque también tiene que ver con la hermenéutica, ¿cierto? La correcta interpretación de la escritura, pero en base a una hermenéutica especial, es decir, interpretar el libro Apocalipsis dentro de su contexto y dentro de lo que el escritor quiso decir en su momento, ¿ya? Ahora, también debemos entender que a pesar que el desarrollo tecnológico, ¿cierto? El desarrollo científico es abrumador, hoy en día tenemos a personas más confundidas, más desorientadas y con mayor desánimo, sobre todo los jóvenes. Por eso es que el libro de Apocalipsis nos da a entender que Dios comienza a preparar al mundo para una acción directa suya. Va a ser tal la crisis mundial que necesitará de la intervención de Dios. Ahora, leyendo algunas cosas importantes, fíjese que Winston Churchill, en su último día antes de morir, él dijo, tengamos cuidado porque el tiempo es corto, ¿ya? Y también el doctor Raymond Fosdick, quien fuera presidente de la Fundación Rockefeller, dijo en algún momento, a muchos oídos les llega el ruido de las pisadas del juicio. El tiempo es corto. Fíjense. Y a partir de esto, es que al leer el libro Apocalipsis existen diversas escuelas de interpretación. Entre ellos tenemos la interpretación preterista, que la interpretación preterista está basada en los eruditos liberales, es decir, que tienen mucho que ver con la alta crítica, y que para ellos todo lo que es milagro y todo lo que tiene que ver con señales o todo lo que tenga que ver con sobrenatural, para ellos no existe. Por lo tanto, el libro Apocalipsis, ellos dicen, no, esto es pretérito, esto ocurrió en su momento, esto fue escrito para el primer siglo, para los cristianos que estaban en esa época, para que no siguieran sufriendo. ¿Cierto? Tenemos también la interpretación histórico-espiritual, ¿cierto? Y asimismo existen otras formas de interpretación, y es la que nosotros creemos. Y es que el libro Apocalipsis tiene una interpretación futurista. Es decir, el libro Apocalipsis primordialmente es profético, ¿ya? Y en ese sentido habla del cumplimiento de las cosas en el futuro. Por eso decíamos que a partir del capítulo 4 Apocalipsis vamos a ver una serie de acontecimientos hasta el final del libro, ¿ya? Yo soy la voz en off. Una pregunta. ¿Todo el libro de Apocalipsis es futurista, es de profecía? ¿Todo? Todo el libro Apocalipsis. Sí, por eso les decía recién que hay que tener cuidado, porque hay ciertas personas que hablan de que el libro Apocalipsis es simplemente simbólico y alegórico. Es decir, no podemos interpretarlo de forma literal. No, el libro de Apocalipsis es literal. El libro de Apocalipsis es literal porque lo que Juan ve es lo que él escribe. Él no está inventando. ¿Ya? Ahora, ¿qué significados tienen esos símbolos? Por ejemplo, cuando vemos al dragón, o vemos a la bestia, o vemos a la mujer, eso es otra cosa. Pero no podemos darle un sentido espiritual,
ni un sentido alegórico, ni un sentido simbólico, porque esa no es la premisa para interpretar el libro de Apocalipsis. ¿Ya? Por eso es que nosotros fácilmente podemos caer en el error de decir, oh, esto ya se cumplió. ¿Ya? Entonces, fíjense que el libro de Apocalipsis comienza con una revelación, ¿cierto?, de Cristo glorificado. Luego presenta a la iglesia, a toda la iglesia, a toda la historia de la iglesia, y al final del capítulo 3, la iglesia es removida a los cielos, y ya no la contemplamos como la iglesia, sino como la novia que regresará a la tierra. ¿Ya? Vayan apuntando ahí porque fíjense que veía durante la semana hay escritores que han hecho 100 capítulos de estudio sobre el libro de Apocalipsis. Ahora, si usted tiene el tiempo para hacerlo, gloria al Señor por eso, ¿cierto? Y hay otros que tienen 66 capítulos del estudio del libro de Apocalipsis. Nosotros lo vamos a ver solamente en 42. ¿Ya? No, lo vamos a comprimir lo más que se pueda, dándole relevancia a los capítulos, ¿cierto? Desde el tema esencial. Pero fíjese, ¿qué características tiene el libro de Apocalipsis? Primero, es el único libro profético del Nuevo Testamento. Es el único. En el Antiguo Testamento hay 17 libros proféticos. En segundo lugar, Juan es el autor del libro, quien se remonta, retrocede y adentro mucho más en la eternidad pasada que cualquier otro escritor en las Escrituras. Tanto es así que nosotros podemos ver el Evangelio de Juan, ¿cierto? El capítulo 1, versículo 1, donde dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. O sea, Dios se le da a conocer de tal manera a Juan que él logra ver esto. Asimismo, podemos ver que el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 3, hay una bendición especial. Dice: bienaventurado el que lee y oye las palabras de este libro. Asimismo, tenemos que el libro de Apocalipsis contiene una serie de visiones, ¿ya? Y por eso hablamos que estas visiones deben ser interpretadas literalmente, a menos que Juan exprese lo contrario. Asimismo, el libro de Apocalipsis nos habla de la consumación de aquello que ha comenzado en otra parte de las Escrituras. Fíjese que hay más de 500, escúcheme bien, más de 500 referencias o alusiones al Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis. Y que de sus 404 versículos y 278 contienen referencia al Antiguo Testamento. O sea, eso quiere decir que más de la mitad de este libro depende de la comprensión del Antiguo Testamento. Así que póngase de inmediato a leer el Antiguo Testamento. Otro aspecto importante: los temas proféticos que tiene el libro Apocalipsis. Primero que todo, ¿cuál es el tema del libro Apocalipsis? ¿Cuál es el tema central del libro Apocalipsis? Y ahí vamos a encontrar infinidades de respuestas. Pero la respuesta correcta es una sola: el Señor Jesucristo. Ese es el tema principal. Por eso que esto es la premisa fundamental para entender todo el libro Apocalipsis. Porque si no, nos vamos a ir por la rama y vamos a interpretar y a reinterpretar y a deconstruir el libro Apocalipsis. No debemos olvidar que la iglesia no comenzó en el Antiguo Testamento. La iglesia no comenzó en el Antiguo Testamento. La iglesia comienza, ¿cierto? Nosotros tenemos en el día de Pentecostés, pero tenemos lo que el Señor anuncia en Mateo capítulo 16, versículo 18, ¿cierto? Cuando hace la confesión Pedro. Asimismo, tenemos la resurrección de los santos, pero también la traslación. Es decir, Dios traslada a los santos, ¿cierto? En cuarto lugar tenemos el gran tema, que es la gran tribulación. La gran tribulación. El quinto tema que tenemos nosotros es el tema de Satanás y el mal. ¿Ya? Y podemos verlo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28. El sexto tema también está en el capítulo 28, que es el hombre de pecado. Tenemos otro tema más, que es la trayectoria y el fin de la cristiandad apóstata. ¿Ya? Además, tenemos un octavo tema profético que tiene que ver con el comienzo, el desarrollo y el fin de los tiempos de los gentiles. Tenemos la segunda venida de Cristo. Y asimismo también los pactos que Dios hizo con Israel.
Fíjese, o sea, tenemos infinidad de información para poder adentrarnos a lo que es el libro de Apocalipsis. Hemos tenido un desperfecto técnico, pero ya lo vamos a arreglar. Volvemos en directo para todo el país. ¿Ya? Ok, bueno, seguimos. Ya que tenemos nosotros todo este cuadro, toda esta información respecto al libro Apocalipsis, ¿cierto? Ya que tenemos todo este contenido para poder comprender el libro de Apocalipsis, vamos a ir, ¿cierto?, al libro mismo, Apocalipsis capítulo 1. Leíamos recién capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, aquí, hermanos, hay información importante. Nosotros lo que vamos a encontrar en el primer versículo es la revelación de Jesucristo. Dice, y ahí lo expresa bien, comienza con la palabra la revelación. La revelación ya sabemos que, y si no lo sabe aún, ¿cierto?, la palabra revelación, que es Apocalipsis, pero con K y con Y, ¿cierto?, en el mismo nombre Apocalipsis, pero en el griego, es del Apocalipto, que era la cortina que usaban los griegos en los museos, por ejemplo. Antes de mostrar un arte, ¿cierto?, un objeto de arte, lo colocaban detrás de la cortina. Entonces venía el profesor y para mostrarlo a sus alumnos, él corría la cortina. Entonces, en este sentido, lo que estaba oculto para nosotros, Dios permite verlo. ¿Hasta dónde? Hasta lo que Él ha permitido ver. Por eso se llama Apocalipsis, ¿cierto? Quitar el velo para ver las cosas sobre el futuro de la historia, de la humanidad. Eso nos da a entender que no es fruto de la sabiduría humana, sino de la inspiración divina. Entonces, dice luego en el capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo. Y en esto podemos tener dos líneas. Primero, que esta revelación proviene de Jesucristo, o también que Jesucristo es el contenido de esta revelación. ¿Ya? Ahora, siempre, hermano, nos va a invadir la curiosidad por saber cuál es el propósito de este libro. Y primero debemos entender que este libro tiene su ocasión en el año 96, 98 aproximadamente, ¿cierto?, después de Jesucristo. Y está al final del reino de Domiciano. Domiciano fue uno de los digamos, reyes de Roma, ¿cierto?, de los emperadores, uno de los más perversos. Y durante esa época es que Juan es enviado, ¿cierto?, a la isla de Patmos. El objetivo fundamental o el propósito fundamental es conocer a Jesucristo en toda su plenitud. Porque hasta antes de eso, ¿cuál es el conocimiento que tienen los discípulos o los apóstoles y los seguidores del Señor respecto a la persona de Jesús? ¿Cuál es el concepto que tienen de Él? El concepto que tienen del Señor es que Él ha muerto, ha resucitado y está en la presencia de Dios. Pero aún no lo han visto en su gloria y en su majestad. Por eso es que el apóstol Juan va a declarar, y cierto, y va a presentar a este Cristo glorificado. En este mismo versículo 1 habla del autor del libro del Apocalipsis y dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Fíjese, o sea, ¿quién es el autor del libro? O sea, en esencia es Dios como tal. Pero dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, Dios nos dio a conocer, ¿cierto?, esta revelación. Ahora, que Dios le haya dado esta revelación al Hijo no significa que el Hijo sea menor al Padre, todo lo contrario. Recordemos que Juan capítulo 7, versículo 16 dice que Jesús le respondió y dijo,
mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y también en Juan 8:28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Ya? Entonces, en este sentido, el Señor ha tomado la posición de siervo, ¿cierto? Obedeciendo al Padre, pero en la esencia es Dios mismo. Otra cosa importante, ¿quién es el mediador de esta revelación? ¿Quién trae esta revelación a Juan? ¿A quién se le ha dado la orden de enviársela a Juan? Y en el mismo capítulo 1, versículo 1, ¿cierto? Dice, por medio de su ángel a su siervo Juan. Y esto nos da a entender, hermanos, que el funcionamiento que tienen los ángeles durante el Antiguo y el Nuevo Testamento, al final de él, sigue siendo el mismo. O sea, recordemos, ¿cierto?, que los ángeles participan en transmitir, ¿cierto?, la verdad revelada de Dios. Pero también en el Antiguo Testamento lo encontramos. Cuando es entregada la ley mosaica, usted puede verlo en Hechos capítulo 7, versículo 53, o lo puede ver en Hebreos 2, ¿cierto? Ahí es entregada la ley mosaica. ¿Qué otra función tienen los ángeles en este sentido? Le ayudan a Juan a entenderla. O sea, vamos a ver durante todo el recorrido del libro Apocalipsis que ayudan a Juan a entender esta revelación. Pero también vamos a ver que los ángeles también son ejecutores de los juicios de Dios sobre este mundo. ¿Ya? ¿Quién es Juan? ¿Quién es Juan? No olvide que el escritor del libro Apocalipsis es aquel joven, ¿cierto?, que se recostaba sobre el pecho del Señor, y por eso que Leonardo da Vinci en el arte o en el dibujo que hace, ¿cierto?, Última cena. de la última cena, lo vemos que Juan está con su cabeza inclinada hacia el Señor porque era conocido también como el discípulo amado, y por eso que su primera carta, la primera carta de Juan, habla sobre el amor de Dios. ¿Ya? No olvidemos que Juan es el último de los 12 apóstoles y él es enviado, ¿cierto?, a esta parte de la isla de Patmos. Y es confirmado que él es el escritor de este libro por todos los varios escritores cristianos de la época. ¿Ya? Pero además, Juan, si usted lee luego en el versículo 2, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces, no debemos olvidar que Juan era la persona, en este sentido, la persona más idónea para escribir este libro, puesto que él había sido un testigo directo de todo el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Además era uno de los 12 apóstoles y además era muy conocido en la época. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Quiénes son los destinatarios de esta carta del libro Apocalipsis? Y fíjense que volviendo al versículo 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Pero también en el versículo 1 nosotros podemos ver que dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Por lo tanto, en el libro de Apocalipsis se da la forma de referirse a los creyentes. ¿Ya? Son los cristianos que vamos a ver la gloria de Dios en algún día, en algún momento. Son aquellos que vamos a morir quizás antes que el Señor venga por segunda vez, pero también aquellos que han muerto ya en Cristo. Nos está escribiendo a nosotros, ¿ya? A todos los que vamos a nacer de nuevo, que vamos a tener a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida y que quizás vamos a tener que morir por causa de Cristo. Entonces, lo que hace Juan definitivamente es comenzar a escribir literalmente lo que él va a ver. Y para ello vamos a ver cuál es el contenido.
¿Cuál es el contenido que tiene el libro Apocalipsis? Ustedes se piensan en el libro Apocalipsis como solo las situaciones finales, solamente como lo que va a acontecer, o no hemos pensado quizás en lo que ya ha acontecido durante la historia. El libro Apocalipsis entonces nos lleva a través del capítulo 1, versículo 2, que dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea, todo lo que Juan escribe en este libro de Apocalipsis es lo que él vio. Algunos detractores del libro de Apocalipsis dicen que la isla de Patmos, el lugar donde él se encontraba, era una especie de cueva, ¿cierto? Y que ahí emanaban una serie de gases, ¿ya? Y a raíz de esos gases él sufría de alucinaciones y por eso mismo él definitivamente imagina todo esto. Pero ya entendemos nosotros por la palabra del Señor y ya lo dijimos delante. O sea, hay 404 versículos y la mayoría de ellos son del Antiguo Testamento. Y eso nos da a entender que él está también haciendo alusión al cumplimiento de lo que vemos en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Por eso que para poder comprender el libro de Apocalipsis, primero debemos tener un conocimiento pleno de todo lo que es la Biblia y no apartarlo. Porque a veces cuando nosotros somos lectores bíblicos, dejamos para el último el libro Apocalipsis. Sí, es verdad, tiene contenido, hay cosas que hay que interpretarla literalmente, pero eso no nos debe llevar a pensar que el libro Apocalipsis es un libro complicado, para nada. Entonces, el contenido de la revelación de Juan, de la cual va a dar testimonio él, es primero la palabra de Dios. Y bien lo vemos, ¿cierto? Que lo dice en el versículo 2. Dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. O sea, en este sentido, el apóstol Juan no va a eludir, ni va a dejar la duda, ni va a dar lugar a la duda para nada. O sea, él va a escribir lo que el Señor le ha dado. Entonces, fíjese que él dice, era la palabra de Dios. O sea, en otro sentido, no podemos rechazar esto porque es palabra de Dios. Y por eso que es categórico, dice, el que quite o el que agregue una parte de esto, ¿cierto? Ahí habla de un castigo para aquel que trate de suprimir o de agregar a la revelación de Dios. Entonces, por eso Pastor, es una importante. pregunta. Sí. El libro del Apocalipsis no hay que verlo desde muchos puntos de vista porque no tiene varias interpretaciones. Hay que dejar claro eso porque hoy día muchos hablan del libro Apocalipsis y todo lo que se viene, pero como cristianos tenemos que saber que tiene una sola interpretación. Efectivamente. Sí, efectivamente porque por lo general los críticos del libro Apocalipsis dicen que es muy raro, que es muy extravagante, o que es muy simbólico, que es muy metafórico. ¿Por qué? Porque no quieren darse a la tarea y principalmente porque no han nacido de nuevo, hermanos. Cuando uno nace de nuevo, el Señor es el que da la sabiduría para entender la palabra de Dios. La Biblia, desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta el final del capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 21, no puede ser entendido si no ha nacido de nuevo. Usted va a interpretar lo que quiera. Por eso es que debemos tener cuidado cuando nosotros tratamos de darle distintas miradas o distintas interpretaciones, distintos puntos de vista, distintos paradigmas a la Biblia o a la palabra de Dios. ¿Ya? Ahora, hay que entender también que por lo general la gente cuando hablamos del libro Apocalipsis siempre se pretende darle un sentido futurista en el sentido de buscarle el cumplimiento a ciertos hechos de la humanidad y decir, como hablamos al principio, esto estaba en la palabra de Dios. Por eso citábamos al principio, ¿cierto? Cuando se habló de esta pandemia, el coronavirus, dije, hoy fue desatado el caballo amarillo y que lleva esto y aquí y allá, por tales y tales características. No. Ahí hay que tener cuidado. Por eso que la interpretación debe ser literal del libro Apocalipsis, porque Juan escribió lo que él vio. Y si hay algo que de lo que él vio necesitaba de otra interpretación, él mismo lo hubiera dicho. ¿Ya? Y eso es importante también entenderlo. Ahora, no debemos olvidar el propósito
¿cuál es el propósito que tiene el libro de Apocalipsis? Ya vemos que dice que fue dada para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora uno dice, pero ¿cómo pronto? ¿Qué entiende usted por pronto? ¿Qué entendemos nosotros por pronto? Pronto es que tiene que acontecer en unos segundos, en unos minutos, en una hora más o en un día más, pero pronto. Es como lo que pasa hoy en día con la búsqueda de la vacuna que termine con el coronavirus. ¿Cuándo? Pronto. ¿Pero cuándo es pronto? Y para la gente que usted le diga 6 meses más, diciembre, enero del próximo año, eso ya no es pronto. Y lo mismo pasa con el libro Apocalipsis. Estas cosas que dio el apóstol Juan van a suceder pronto. Pero es el pronto en el kairos, es el pronto en el tiempo de Dios, no es el pronto en el cronos, no es en el tiempo humano, no es en el tiempo de 24 horas. Recordemos que la mirada que Dios tiene del libro Apocalipsis, ¿cierto? No es como nosotros, cronológicamente. La mirada de Dios es así. Toda la historia de la humanidad la ve así. Porque Dios todo lo conoce, no solo desde Génesis capítulo 1, versículo 1, antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Donde estaba el consejo eterno de Dios, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios ya, ¿cierto? Él conocía todas las cosas porque Él es el hacedor de todas las cosas. Él es el soberano, Él es el eterno, ¿cierto? Y Él es el infinito. Entonces, el propósito habla de la manifestación. ¿La manifestación de qué? De lo que es el tema principal del libro Apocalipsis. ¿Cuál es la? Dijimos hace un momento atrás que era el tema principal. ¿Cuál era el tema principal del? Si lo puede escribir ahí. ¿Cuál era el tema principal del libro Apocalipsis? ¿Cuál es el tema principal? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Es mostrar en gloria y plenitud al Señor Jesucristo. Lo demás es añadidura. Pero fíjese que nosotros tenemos más interés en quién es el dragón, quién es la bestia, de 48.528 cuernos. ¿Quién es la mujer virgen que ha de tener un niño? Estamos más interesados en las copas de ira, etcétera, 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 etcétera. Cuando el libro Apocalipsis lo que trata de manifestar es la revelación o la aparición gloriosa del Señor Jesucristo. Entonces nos vamos por las ramas. Porque nuestro énfasis al leer el libro Apocalipsis debiese ser: Cristo viene. El Señor va a darse a conocer con todo su poder sobre esta humanidad irreverente, esta humanidad incrédula, esta humanidad sin Dios, esta humanidad que cada día es sencillamente más humanista, no humanitaria, más humanista, más centrada en su propósito, más lejos de Dios. Entonces Dios se va a dar a conocer con todo su poder. También es importante que entendamos, hermano, que es verdad que ya han pasado muchos años desde que fue escrito, y hay muchos cristianos que definitivamente se han enfriado. Ni la pandemia los ha llevado a un verdadero arrepentimiento. Siguen en lo mismo de antes. Pero dice la palabra del Señor en Mateo 24, versículo 12, que el Señor advirtió que en aquellos días, en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por eso vemos en todo el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 24 en adelante, todo lo que son señales de los últimos tiempos y lo que tiene que ver con cómo debiese ser el estado del cristiano, la preparación del cristiano para la venida del Señor. Ahora, todo lo que va a acontecer ahí, dice, es inminente. No me puedo olvidar que en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, los miembros de la Watchtower o la Torre del Vigía, más conocido como los Testigos de Jehová, a fines del siglo XIX decían que Jehová venía. Después de eso cambiaron la fecha y se fueron a 1914. Y no vino. Ocurrió la Primera Guerra Mundial. Y a partir de ahí dice que ahí hubo un desplazamiento en los cielos, ¿cierto?
y que ahí es donde hubo en sí la entronación y el dominio completo de parte de Jehová para instaurar su reino. ¿Ya? Aunque ellos no lo quieran reconocer, hay dos cosas. Primero, Jesucristo es Jehová. Amén. El Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y en segundo lugar, no tuvo cumplimiento para ellos, lamentablemente, esta profecía. Lo mismo pasa con los adventistas. Los adventistas se han dedicado, y por eso que se llaman adventistas, porque viene del tema advenimiento. Ellos han, siglo XIX, siglo XX, han hablado de la venida, y la venida no ocurrió. No ocurrió. Por eso debemos tener cuidado cuando nosotros tratamos de darle y decimos, el tiempo está cerca. Amén. El tiempo está cerca. Pero hay aspectos que deben cumplirse. Y también el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo dice, este Evangelio será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y el Evangelio no ha sido predicado en todo el mundo. ¿Sabe por qué? Y yo se lo voy a decir a usted, hermano y hermana. Porque aún hay vecinos y vecinas suyas, compañeros de trabajo, que todavía no conocen al Señor. Usted no ha abierto su boca. Y el Evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. No digamos porque aquí en Chile en 1909 hubo un avivamiento, el Evangelio se predicó. No, hermano. La gente supo y hay gente que quizás ignora qué ocurrió. Hay otra persona que el año 2009, cuando se hizo la ceremonia de los 100 años del gran avivamiento, celebraron aquí en la mesa. Pero hay gente que no tiene ni idea. Y un avivamiento no salva, hermanos. Lo que salva es cuando la persona confiesa a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. El tiempo está cerca, pero la iglesia tiene que hacer su tarea primero. La iglesia no puede quedarse enclaustrado y decir, no, esperemos la venida. No, hermano, hay que hablar. Hay que hablar. Incluso el Señor habló de ello. Entonces, tenemos que hablar de la palabra del Señor. Y por eso que es la insistencia, el hecho de decir el tiempo está cerca, o estas cosas van a acontecer pronto, nos tiene que llevar a pensar, oye, ¿cuándo? Tengo que estar preparado. Por eso en Apocalipsis capítulo 1:3 finaliza esta parte con una bienaventuranza. ¿Cuál es la bienaventuranza? Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen, ¿cierto? Y yo buscando en algún comentario bíblico sobre lo que es la bienaventuranza como tal, es decir, la bendición, es la bendición que Dios da al que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. En el libro Apocalipsis nos vamos a encontrar con 7 bienaventuranzas dispersas por todo el libro. Y esta es la primera. Entonces, lo primero es bendición. Eres dichoso si tú lees, oyes y guardas las palabras de esta profecía. Fíjese que además, dentro de la importancia de esta bienaventuranza, cuando habla de los que leen o oyen, no podemos pasar por alto que en esa época, cuando se escribe también la Biblia, no todas las personas sabían leer. Por lo tanto, la gente se dedicaba a escuchar la lectura pública de las Escrituras. Entonces toma un papel relevante el hecho de que en la iglesia primitiva escuchar la Escritura era lo principal del culto. No solo entre los cristianos, sino también en el judaísmo. Hoy día, hermanos, ¿qué es lo principal en un culto? Las danzas, la música, el cafecito post reunión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la palabra del Señor, mire, durante todos los cantos no nos quedamos dormidos, pero cuando llega el momento de la palabra nos empieza el cansancio, el aburrimiento y a qué hora termina, etcétera, etcétera. Durante esa época y la época del judaísmo y del cristianismo primitivo, lo principal era la lectura de la palabra de Dios y todos se dedicaban a escuchar. Pero dice además que no solamente es para leerla y escucharla, sino también guardarla. Y la palabra guardar no es la mera custodia del libro. La palabra guardar tiene que ver con la obediencia diaria de la palabra del Señor.
Por eso al final de este libro de Apocalipsis se nos advierte muy seriamente respecto a los que quieren cambiar el contenido de este libro. Entonces, ¿por qué el apóstol Juan dice que tienes que guardar esta cosa? Y él lo escribe literalmente. Porque es palabra de Dios, por hermano. Es palabra de Dios. Y como es palabra de Dios, tiene bendición sobre la vida. Si no fuera palabra de Dios esto que Juan escribe, no habría bendición. Pero lo es. Ahora, uno dice, pero ¿cómo puede ser este libro una bendición? Si está hablando de los tiempos finales y vemos todo lo que acontece ahí. Incluso yo nunca he olvidado Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Cómo podemos hablar que eso es bendición? Porque volvemos al principio. El tema principal del libro Apocalipsis es la revelación gloriosa del Señor Jesucristo en toda su majestad. Entonces, para el cristiano primitivo, el dar su vida por el Señor era una honra, porque él sabía que se iba a encontrar con su Señor. El día que nosotros partimos de esta tierra, hermanos, no lo olviden nunca, el día que nosotros partimos de esta tierra es para ir al encuentro de nuestro Señor. Por lo tanto, eso debe ser para nosotros lo principal. No sé si hay algunas preguntas, porque ya estoy por finalizar. ¿Algunas preguntas? Vamos a ver. No, daban algunos puntos de vista. Los voy a tratar de leer. Dice, habla de las señales de la venida del Señor Jesús y su venida, dirigidas también a las 7 iglesias de Asia. Muchos dicen que hay un montón de señales y miles de puntos de vista, de opciones y teorías. Es curioso, lo que se le llama sistema es como un complot para tenernos a todos doblegados. Los pueblos mapuches saben más de lo que creemos sobre secretos ancestrales que harían explotar la mente de los escépticos. Bueno, por eso es que decíamos que la palabra de Dios tiene una sola interpretación, Sí. no varias, porque en las varias cuando caemos en especulaciones... Sí. Pero no olvidemos que cuando uno hace el estudio de las religiones, y sobre todo las religiones precolombinas, ¿cierto? Lo que son los mayas, los aztecas y los incas, sobre todo los mayas, que gracias a ellos tenemos la película 2012, y supuestamente ahora este domingo que pasó, el 21 de junio, era el fin del mundo, bajo otra profecía maya, ¿ya? Ahí tenemos nosotros que son locuciones infundadas y basadas en profecías que no son de parte del soberano Dios, sino que son mentiras del enemigo. ¿Ya? Amén. Dice, algunos fechan Apocalipsis a fines del reinado de Domiciano, el año Sí, ya lo 81-96. Sí, Es ya lo posible que dijimos. es posible que las persecuciones por Domiciano sea también parte del trasfondo de la escritura. Leyendo un poco, algunos recomiendan leer este libro desde un punto de vista diferente, una fuente de ánimo en tiempos de persecución, esperanza para los cristianos para todos los tiempos. O sea, bueno, hay dos cosas que acaba de mencionar. Primero es que obviamente el contexto en el que se escribe el libro Apocalipsis es de persecución. Pues si tenemos a Juan que no está escribiendo desde un hotel ni vacaciones en un resort, es que está escribiendo en la isla de Patmos porque él está preso, él está exiliado en la isla de Patmos. Él es un enemigo del Imperio Romano. ¿Ya? Y en segundo lugar, obviamente que es consuelo. Obviamente que es consuelo porque el libro Apocalipsis, al hablar de la aparición gloriosa del Señor Jesucristo, ¿cierto? Nos está hablando de cuál es la esperanza para todos los cristianos. Dice que Apocalipsis se escribió bajo algunos términos muy hebreos y casi indescifrables, porque las cartas eran revisadas por los mismos soldados romanos, entonces se escribió así para que no fueran intervenidas, simplemente desechadas. ¿Quién dijo eso? El Fabián, porque el WhatsApp de la Pamela me parece. No es efectivo eso. No. Recordemos que el libro Apocalipsis es escrito en griego, no en hebreo. ¿Ya? Obviamente que lo que se puede dar en el libro Apocalipsis, ¿cierto? Y busquen en cualquier comentario del libro Apocalipsis, no tiene una, ¿cómo se llama? Una escritura distinta, porque el libro Apocalipsis es parte del canon del Nuevo Testamento.
Entonces lo que tenemos en el Nuevo Testamento, en la escritura en el griego y algunas porciones de ella, podríamos tenerla, pero quizá con duda, bueno, son algunas frases que son arameas, ¿ya? Pero no es efectivo el tema del hebreo. Dice aquí el Adolfo si el rapto es antes o después de la tribulación, pero estamos recién comenzando. No, eso es hoy día estamos analizando los versículos 1 al 3, estamos viendo recién una introducción al libro de Apocalipsis, como lo dije al principio, y que tiene que ver netamente con los primeros 3 versículos, que es con la introducción, y tiene que ver con el autor, el escritor, el destinatario, el tema principal, que es el libro de Apocalipsis. Porque si no entendemos esto, nosotros vamos a encontrar en cualquier parte de Apocalipsis el arrebatamiento. Claro, la idea es que vamos poco a poco. Acabamos de llegar hasta el capítulo 3. No, hasta el versículo 3. Hasta el versículo 3 imagínense. Sí. O sea, nos falta bastante por recorrer, así que la idea no es apresurarse para ir entendiendo, porque esa es la idea, ir entendiendo la palabra del Señor a medida que la vayamos escuchando. Lo que pasa es que es como cualquier, como decía al principio, es como cualquier libro de la Biblia. Los libros de la Biblia, y sobre todo cuando lees un capítulo 1 de la Biblia, al final lo lees de corrido. Y eso es una mala lectura. Porque cuando uno lee un capítulo de la Biblia, debe pasar una semana leyendo el mismo capítulo y viendo cuál es el tema principal, cuál es el tema secundario, quién es el escritor, cuál es su propósito, quiénes son los destinatarios, cuál es el contexto, etcétera. Y lo mismo pasa en el libro Apocalipsis. O sea, si no entendemos esta primera clase, lo que sigue para adelante no nos va a servir. ¿Por qué razón? Porque aquí lo que estamos haciendo es un andamiaje, ¿cierto? En sí el andamiaje tiene que ver con contenido 1, y sobre ese contenido 1 la próxima semana voy a poner el contenido 2. Pero eso significa que el contenido 2 se sustenta en el contenido 1. Y no podemos separarlo. Así es. Entonces, por eso les decía al principio también que nosotros cuando hablamos del libro de Apocalipsis hablamos de cualquier cosa. Hablamos del cumplimiento de la Biblia en ciertos hechos ocurridos en tal fecha, o hablamos del libro de Apocalipsis como simplemente, mira, ya se viene la fiebre amarilla o la fiebre aftosa y hoy día el coronavirus, y etc. No, hay que tener cuidado. Por eso es que lo primero que hemos entendido hoy día es que en este museo donde había un maestro, estaban los alumnos, se quitó la cortina y pudimos ver lo que estaba oculto. Y eso es lo que se hizo, y eso es lo que hemos visto en este primer capítulo, los versículos 1 al 3. Hemos visto tema principal, hemos visto el título, hemos visto el escritor, hemos visto al autor, hemos visto a los destinatarios, y hemos visto también cuál es el propósito. ¿Ya? Y eso, bueno, vamos a tener bastante para escudriñar y bastante para prepararnos. Yo lo invito a que lean, ¿cierto?, en el libro Apocalipsis los próximos versículos que vamos a tener, que es cuando se hace el saludo que hace el apóstol Juan, de los versículos 4 al 8, los saludos que hace a la iglesia. ¿Ya? ¿Quién es esta iglesia? ¿Quiénes son estas iglesias? ¿Por qué los saluda a esta iglesia? Y luego de eso vamos a tener un estudio sobre la visión del Hijo del Hombre, y de ahí recién vamos a entrar a las iglesias como tal. ¿Ya? Así que cuidado con los que andan con el espíritu del caballo amarillo. ¿Ya? Porque no es así. Amén. Amén. Bien, vamos a cantar al Señor. Vamos a cantar al Señor y vamos a esperarlo el próximo miércoles, ¿cierto? Con el mismo ánimo, con sus Biblias, con sus cuadernos, con sus lápices destacadores. Y vamos a cantar al Señor porque Él viene. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. Oh, 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 oh. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. Oh, 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 oh.
santuario en tiempo de temor. Declararé a ver la victoria, la batalla es del Señor. Oh, 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 oh. El Señor es mi ayuda en el día de prueba, porque habré de temer. El Señor es mi ayuda en el día de prueba, porque habré de temer. Oh, 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 oh. Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor. Prepararé a ver la victoria, la batalla es del Señor. Oh, 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 oh. Delante de mi opresor proclamaré, soy vencedor. Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor. Prepararé a ver la victoria, la batalla es del Señor. Oh, 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 oh. Amén, amén. Bueno, respondiendo un poco a la duda, por si ha quedado el tema de lo que decía Fabián, ¿cierto? Que fue escrito en hebreo. Dice que ese era uno de los comentarios que había leído, no estaba Sí, afirmando. sí, yo voy a corroborar un poco lo que él dice, porque en este libro que se llama Comentario Bíblico, que está revisado por alrededor de 60 eruditos, hablan sobre el tema, incluso más que del hebreo, habla sobre el arameo. Y dice textualmente, dice, pero por otra parte la forma de exponer el pensamiento y más aún el estilo y el lenguaje del Apocalipsis difiere tan notoriamente del Evangelio que resulta problemático asignarle a ambos libros una misma paternidad literaria. A partir de esta sola consideración podría darse por concluido el asunto si no se hubiera complicado por el argumento vigorosamente sostenido por C.C. Torrey de que el Apocalipsis fue escrito en arameo. Partiendo de este supuesto podría explicarse el extraordinario estilo griego del libro por ser una atracción absolutamente literal. Si fuera otro el escritor, el autor de la traducción, se destruiría o al menos perdería gran parte de su fuerza el argumento en cuanto a la diferencia de estilo entre el Evangelio y el Apocalipsis, pues nadie puede sostener que el cuarto evangelista escribía un pulido y refinado griego. Entonces, claro, son alguna idea, hipótesis, pero que no tienen mayor sustento. Recordemos que para que una hipótesis pueda llegar a una teoría, primero deben varias hipótesis que validen eso. Y cuando tenemos varias teorías podemos determinar que es una ley. Pero aquí lo que es ley es que Juan es el escritor del libro Apocalipsis en un griego muy pulido, como hablan los escritores respecto de él. ¿Ya? Bien. Bueno, estamos llegando al final, hermanos. Vamos a orar. Y no olvide, hermano, no olvide seguir orando por la iglesia,
no olvide seguir ofrendando, ¿cierto? Tenemos por lo menos para 3 meses más de seguir transmitiendo online. Y para ello se necesitan recursos, no recursos para transmitir, sino recursos como son los atriles, que se van desgastando, y por eso hoy día tuvimos tantas pánicas y se ha movido tanto porque se va desgastando el material. Me gustaría poder exponer, ser más expositivo. Yo soy profesor, soy docente, me gustaría ser más expositiva a las clases, pero no se puede porque obviamente para ello hay que tener elementos tecnológicos que requieren de recursos. Entonces, así como se demanda que tengamos los cultos, ¿cierto? Y que tengamos de mejor calidad, en este tiempo que nos quedan por lo menos 3 meses de pandemia o de cuarentena, necesitamos tener mejores recursos. Necesitamos poder tener gráficas de mayor tecnología, pero para eso tenemos que invertir. Y por eso yo le invito, hermano, hermana, a que colabore, ¿cierto? Que pensemos que no, la iglesia también debe estar. No olvide que el día viernes a las 7:30, ¿cierto? Hay culto y el culto no se va a transmitir en Zoom. Voy a citar a hermanos de liderazgo a que vayan a la iglesia. Porque es necesario, hermanos, que así como pedimos permiso para el trabajo, pedimos permiso para el supermercado, también pidamos permiso para algún permiso X u otro tipo de permiso, que obviamente no va a poder consignar que vamos a un culto, pero sí hay permisos que podemos optarlos para hacer alguna compra, insumo básico, y de ahí se va para la iglesia. Entonces ahí vamos a citar a los hermanos para que desde ya se preparen y puedan estar. ¿Ya? Bueno, Dios nos bendice, hermanos. Dios ha sido bueno con nosotros. Hemos tenido un día más y nos vamos a despedir orando. Eterno Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Bendiga la iglesia, bendiga las ofrendas, bendiga a quienes diezman, bendiga las manos de los hermanos y hermanas. Multiplique, Señor, que su bendición supla cada necesidad. Y permítanos a nosotros, la iglesia del Señor, la luz y sal de esta tierra, ser de bendición para todos aquellos que están en necesidad espiritual primero, pero también en necesidad material. Padre, nos vamos de este lugar y terminamos, Señor, esta transmisión con la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Dios nos bendice, hermanos. Amén. Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga. Sigamos orando. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. Oh, 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 oh. El Señor es mi roca y mi poder fuerte, porque habré de temer. El Señor es mi roca y mi poder fuerte, porque habré de temer. Oh, 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 oh.